esperado, vimos lo que era la varianza, la función de probabilidad o función de masa, la función de distribución acumulativa. Vimos que ahí la gráfica correspondiente sería una distribución a trozos, mientras que la gráfica de la distribución de probabilidad eran simplemente líneas verticales, ¿ok? Porque estamos trabajando con variables aleatorias discretas. Luego, la última parte que correspondería a este parcial eran los modelos de las distribuciones de probabilidad. Ya vimos el modelo de la distribución binomial. Hoy terminamos con el modelo de la distribución de Poisson y la distribución hipergeométrica. Y ahí sería el tema correspondiente para el tercer parcial. Con lo que hemos visto hasta los momentos, ¿hay alguna duda? ¿Todo está claro? Profe, ¿habrá alguna lista de ejercicios sobre esto como antes? Sí, bueno, la misma guía de ejercicio que les mandé, donde aparecían los ejercicios de combinatoria y de probabilidad, esa misma guía tiene después las de variable aleatoria y tiene los modelos de variables aleatorias también. Perfecto. Esa misma guía. Lo que tienen que hacer es la revisan y ahí tienen un montón de ejercicios también de esto. ¿Ok? Bien. Entonces, la distribución, va repasando un poquito, la distribución binomial habíamos definido el martes que era la construcción que se hacía tomando en cuenta un experimento de Bernoulli. El experimento de Bernoulli es aquel que puede tener solamente dos posibles resultados. Luego, una secuencia de experimentos de Bernoulli me va generando una distribución binomial. Ahora, definimos las 4 características básicas que tenía que tener un concepto, un enunciado de un ejercicio para poder asociarlo a una distribución binomial. La primera de las características es que tenía que tener una secuencia de n intentos o repeticiones, ¿ok? O de ensayos. Luego, la segunda condición es que solamente podía tener 2 posibles resultados que nosotros llamamos éxito y fracaso. Recordando que la palabra éxito no tiene que estar asociada a un evento que sea positivo, que sea algo bueno, ¿ok? El éxito es simplemente lo que estamos nosotros buscando conseguir. El fracaso sería su complemento, porque solamente en un experimento de Bernoulli podemos tener 2 posibles resultados, solamente 2, y ambos son complementarios, ¿ok? Luego, la tercera condición es que las probabilidades, tanto de éxito como de fracaso, tenían que permanecer constantes. Esto se podía garantizar de 2 maneras. O teníamos un muestreo con reemplazo. En aquel momento le dije, imaginemos una caja con 6 pelotas azules, 4 rojas. Sacamos, el experimento consiste en sacar una pelota de la caja, vemos el color. Si la pelota se devuelve a la caja, el espacio muestral no se modifica. Por lo tanto, las probabilidades van a permanecer siempre iguales. Ahora, si la pelota se dejara por fuera, ahí sí se modifica el espacio muestral. Entonces, en esa situación ya no cabría un experimento binomial, porque las probabilidades tienen que permanecer siempre constantes. La otra posibilidad por la cual pudiéramos considerar que la probabilidad permanece constante, dijimos que era bajo condiciones teóricas. Asumimos que si tenemos una muestra muy grande, virtualmente infinita, entonces allí nosotros pudiéramos considerar que las probabilidades iban a permanecer constantes. Y vamos a tener que hacer suposiciones, obviamente, que se escapan de la realidad, como por ejemplo el desgaste de las máquinas, que es algo normal, que es algo natural. Eso no pasaría, ¿ok? Yo tengo una máquina que está cortando papel y por muy suave que sea el papel, la hojilla con el tiempo se va mellando, se va dañando, ¿ok? Se va deteriorando y el corte ya no es el mismo, por supuesto. Pero, repito, tenemos que basarnos en condiciones que son netamente teóricas, ¿ok? Y la última característica es que los ensayos eran independientes. ¿Eso qué significa? Que si para un evento dado salió
en el lanzamiento de una moneda salió cara, en el siguiente no necesariamente tiene que ser cara nuevamente, ¿ok? Es decir, el resultado de uno no afecta al resultado del otro. Esas eran las 4 características con las cuales nosotros identificábamos a una distribución binomial. La siguiente se llama distribución de Poisson o distribución de Poisson. Poisson es un nombre francés. Entonces, ¿qué va a pasar? Este tipo de distribución la queremos o la vamos a utilizar cuando queremos ver la probabilidad de ocurrencia de un suceso, de un fenómeno, por unidad de tiempo, por unidad de área, por unidad de volumen. Ahí es cuando se utiliza esa distribución de Poisson. ¿Ok? Ahí, como verán en la reseña, Simeón Poisson la descubrió en 1837 y lo que estaba comentando se aplica a los procesos en los cuales yo quiero ver la posibilidad de ocurrencia de un suceso o de un evento por unidad de tiempo, por unidad de espacio, por unidad de volumen, ¿okay? Por unidad de área, etc. Entonces, ejemplos que son atribuibles a una distribución de Poisson pueden ser varios. Cantidad de accidentes por semana en una autopista, cantidad de personas que llegan en una hora a un banco cuando están buscando un servicio, cantidad de pacientes que se le mueren a un cirujano en una operación, por operación, ¿ok? Cantidad de errores por página que puede cometer una mecanógrafa y así sucesivamente. Cantidad de bacterias que crecen en un cultivo por centímetro cuadrado. Entonces, esos son ejemplos de una distribución de Poisson. Ahora bien, para la distribución binomial teníamos 4 condiciones, que ya se las acabo de mencionar. En el caso de la distribución de Poisson, son 2 las condiciones las que tenemos que tomar en cuenta. Básicamente, ¿cuáles son? La probabilidad de ocurrencia del suceso se debe mantener también constante, considerando 2 intervalos cualesquiera, ya sea de tiempo, de espacio, cualquiera, ¿ok? Probabilidad debe permanecer constante. La otra suposición es que debe existir independencia. ¿Eso qué es lo que significa? Al igual que con la binomial, la ocurrencia de un suceso, un evento, en un intervalo dado, no tiene por qué afectar que la aparición o no aparición del evento en otro intervalo de tiempo. ¿Ok? Y como un corolario aquí, bueno, 2 eventos que no pueden ocurrir exactamente al mismo tiempo. ¿Ok? Esas son las condiciones de la distribución de Poisson y es con lo que ustedes tienen que estar pendientes. Ahora, así como vimos con la binomial algunas características, por ejemplo, cómo se escribía la variable aleatoria para una distribución binomial. Habíamos determinado que la variable aleatoria se definía como la cantidad de éxitos en n ensayos o en n intentos. Luego lo que tenemos que hacer es adecuar la variable aleatoria que vamos a escribir de acuerdo al contexto del ejercicio que estemos trabajando. Ok, en el caso de la distribución de Poisson pasa algo parecido. Tenemos que tener un esquema de cómo construir o cómo determinar la variable aleatoria. La variable aleatoria en este caso sería algo parecido, cantidad de éxitos, ¿ok? Y el éxito, repito, no tiene que estar asociado con un evento positivo. De que ocurra el suceso por unidad de tiempo, por unidad de espacio, por unidad de área, por unidad de volumen, por página, etc. Entonces, ¿cómo sería el comportamiento gráfico así como lo vimos con la distribución nosotros de la binomial, que eran las líneas verticales? Aquí pasa lo mismo, tendrían que ser líneas verticales, pero como estamos tomando en cuenta a 3 distribuciones, por eso son los colores diferentes, este amarillo, este morado y este que es azul clarito. Si yo colocara aquí las líneas verticales, esto no se vería nada, sino un montón de palitos y ya. Por eso entonces en este caso era preferible, dado que estamos bajo un mismo sistema, tomar en cuenta solamente los puntos superiores, pues de lo que serían las barritas esas verticales. Lo importante es que vean lo siguiente, que a medida
que se va aumentando el valor de K, en este caso de los valores de los enteros que son positivos, la distribución se va haciendo cada vez más simétrica. Primero comienza acá, totalmente asimétrica, simétrica positiva. Luego, la pronunciación de la simetría va cediendo un poquito. A medida que va aumentando ese valor y el valor del promedio, ya van a ver lo que significa este lambda. Este pata de gallina es una letra griega, se llama lambda, ¿ok? Implica el promedio de la distribución de Poisson, ¿ok? Entonces, a mayor promedio, cuando aumenta los valores de X, la distribución se va haciendo cada vez más simétrica. Esto sería con la función de probabilidad. En la función de distribución acumulativa pasa algo semejante, donde estamos tomando en cuenta una distribución cuya gráfica corresponde a una gráfica por trozo, así como lo vimos para la binomial. Esto, repito, queda básicamente de manera informativa. No los voy a poner a graficar estas cosas, simplemente para que vayan visualizando, ¿ok? ¿Hasta ahora hay alguna pregunta? ¿Se entiende? Profe, una inquietud, que sí. No me quedó muy claro que cuando se comenta en anterior una de las condiciones es que sean dos intervalos de tiempo, es que en el enunciado se va a aplicar dos intervalos de tiempo. No, lo que pasa es que aquí tú puedes decir dos intervalos de tiempo, dos intervalos de lo que tú estés midiendo. Puede ser tiempo, puede ser distancia, puede ser espacio, puede ser área, puede ser volumen. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que ocurra el suceso va a ser la misma para dos intervalos cualesquiera. Es lo que está indicando aquí la condición. Intervalo de tiempo, de espacio, volumen, de área, de distancia, etc. Ok, profe. Y por ejemplo, en el enunciado se va a comentar, es solo uno puede ser unidad de tiempo, espacio. Correcto. En el propio enunciado te indica si lo que estás midiendo es distancia, si es tiempo, si es área, ¿ok? Ya el propio enunciado te lo señala. Ok, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces, así como teníamos para la función de masa, función de probabilidad en la binomial, ¿se acuerdan que era combinaciones de n en x por p a la x por q a la n menos x? Esa era su función de densidad, de masa, perdón, o de probabilidad. La función de densidad corresponde a distribuciones continuas y es lo que vamos a ver posteriormente ya para el cuarto parcial. Entonces, la función de probabilidad de la distribución de Poisson se describe como están viéndolo acá. F de x equivale a buscar la probabilidad. Acuérdense que la x mayúscula y negrita corresponde a la variable aleatoria. O sea que la probabilidad de que mi variable aleatoria x sea igual a un número en específico, un número obviamente entero, va a ser equivalente ¿a quién? A e elevado a la menos lambda, siendo lambda el promedio, ¿ok? E es el número de Euler o de Euler, ese es un nombre alemán. Esto ustedes lo van a ver cerca donde está el logaritmo neperiano, probablemente, ¿ok? Aparece la E. El número E es una constante, así como pi, 3,14, 15, 19, etcétera, tiene infinitos decimales. El número de Euler, E, es 2,7182 y siguen los decimales, ¿ok? Entonces, E a la menos lambda por lambda a la X entre X factorial. Para los valores de X que corresponderían a los números enteros positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Bien, siendo el valor de lambda un número positivo. Entonces, lambda es el promedio de ocurrencia. El número E es el número de Euler y X la cantidad de veces en que está viendo el fenómeno. ¿Okay? Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que vean que esto es bastante sencillo. Aquí en la calculadora, para que los que tienen la calculadora cerca
si ven esta expresión E a la X, ese E es el número de Euler. Si ponen para la X, le ponen E a la 1, les debe salir este número que está aquí. ¿Ok? Bien, hasta ahora. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, al igual que la binomial, la distribución de Poisson tiene unos parámetros. La distribución binomial, ¿cuáles eran los parámetros? N y P. Eso lo vimos nosotros el martes. N, que era la cantidad de intentos o de ensayos, y P era la probabilidad del éxito. En el caso de la distribución de Poisson, tiene solamente un parámetro. El parámetro es el mismo lambda, es el mismo promedio. ¿Ok? Notación que pueden conseguirse es esta que está aquí. Aquí, cuando vean los dos números, el segundo número que está acá correspondería a lo que sería al promedio de la distribución, y el primer número, que está aquí, correspondería a el número de las veces en que están viendo que ocurra el suceso o el fenómeno. Esos son tipos de notaciones. Bien. ¿Cuál es el rango en este caso? Fíjense que el rango en la binomial era desde 0, 1, 2 hasta n. Fíjense que el rango en la distribución de Poisson no tiene final. Puede ser hasta infinito. Bien. El valor esperado o la esperanza matemática en la distribución binomial era n por p. En el caso de la Poisson es el mismo promedio, lambda. La varianza en la binomial era n por p por q. En el caso de la Poisson vuelve a ser el mismo lambda. Muy sencillo. Hasta ahora, ¿vamos claros? Ok, entonces, la última parte que vamos a ver aquí es para tomar en cuenta lo que serían unas aproximaciones. ¿Qué va a pasar? Fíjense en lo siguiente. Cuando trabajamos o cuando vimos a la distribución binomial, tomaron en cuenta que aparecía ahí un número combinatorio, ¿cierto? Combinaciones de n en x. Hay ciertas calculadoras en las cuales ya sacar números combinatorios puede que se escape al rango de lo que es la capacidad de lo que tiene la calculadora, ¿ok? Fíjense que para calcular los números, las combinaciones, trabajamos con factoriales, y los factoriales son números que pueden llegar a ser bastante grandes. De hecho, si quieren, hagan una prueba con su calculadora y traten de determinar el factorial de 80. Probablemente su calculadora, cuando quieran calcular el factorial de 80, pues simplemente le dé error, ¿ok? Porque es un número extremadamente grande y sobrepasa a la capacidad de la calculadora. Entonces, ante esa situación, se ha determinado, se ha visto, se ha demostrado que si yo tengo una distribución binomial en la cual la cantidad de ensayos es grande y la probabilidad de éxito P es muy pequeña, muy cercana a 0, entonces yo puedo tomar en cuenta que a esa distribución binomial yo la puedo trabajar como una distribución de Poisson, en la cual ya no tengo el problema de los números combinatorios como si me pudiera generar en el caso de la distribución binomial. Entonces, ¿qué significa que n sea grande y qué significa que p sea pequeña o que esté cercana a 0? Yo leí unos cuantos libros y cada autor tenía casi que su criterio particular, pero más o menos pudiera llegarse como un consenso a tomar en cuenta n mayor o igual que 100 y p sea estrictamente menor a 0,01. Ante estas situaciones así, n bastante grande y p bastante cercana a 0, entonces el ejercicio, repito, que es binomial, yo lo puedo trabajar como una distribución de Poisson mediante una aproximación, ¿ok? Profe, Ajá. pero si por lo menos tenemos que tener en cuenta las características de cada, o sea, de cada distribución. Ajá. Y si las de la distribución binomial no cumplen con esta que está explicando. No, para poder hacer esto,
el ejercicio tiene que ser binomial, a juro, el ejercicio es binomial. O sea, tiene que tener las características de la binomial. La clase pasada. Exactamente, tiene que ser el ejercicio a juro binomial. Solo que si en ese caso de ese ejercicio vemos que el tamaño de los intentos n es grande, ¿y qué cosa es grande? Para efecto mayor o igual a 100 intentos, ¿ok? Y el valor de la probabilidad del éxito P es pequeño, cercana a 0, ¿qué cosa vamos a considerar cercano a 0? Un número o menor a eso. 0,005 también sirve. 0,0008 también sirve, ¿ok? Un número menor a 0,01. Si estas dos condiciones se cumplen de manera simultánea, entonces yo puedo trabajar el ejercicio que sé que es binomial, lo puedo trabajar como una distribución de Poisson. Por eso en este caso esto es como un apartado muy particular. Uso de la distribución de Poisson como una aproximación a la distribución binomial. Profe, y esto teniendo en cuenta que sean solo dos posibilidades también, ¿verdad? Porque el binomial es solo dos, no más de dos. Es correcto. El ejercicio tiene que ser binomial a juro, cumplir las 4 condiciones que vimos nosotros anteriormente. Necesariamente. Porque si el ejercicio no es binomial, pues obviamente no se puede hacer esta aproximación. Tiene que ser binomial y que cumpla con estas dos situaciones que están aquí. Si no se cumplen esas dos situaciones, no se puede hacer la aproximación, ¿ok? Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo hago yo con el ejercicio en la binomial si en la binomial no se trabaja con el promedio como tal? Y aquí sí aparece, que es el valor de lambda. Entonces aquí sabíamos que el valor esperado de la binomial es n por p, y ese valor esperado o esperanza matemática habíamos dicho que era el promedio de la distribución. Por eso aparece aquí que la distribución de Poisson se va a utilizar con lambda igual n por p. No es este que está aquí. ¿Por qué? Porque repetimos, el ejercicio es binomial, pero yo quiero, dadas las condiciones, lo puedo trabajar como una distribución de Poisson. Entonces, el lambda o el promedio de esa distribución de Poisson ahora se va a calcular como n por p, que es el equivalente al valor esperado de la binomial. ¿Se entiende? Profesor, y en el enunciado, cuando uno ve que la n, por ejemplo, 100 y para arriba, y luego la probabilidad es 0,01 menos, ya uno debe agarrar que hay que utilizar el Poisson. No, tienes que garantizar que ese ejercicio que estás trabajando es binomial primero, porque si no, no sirve de nada. Tienes que ver que el ejercicio sea binomial y en ese ejercicio binomial sea n mayor o igual que 100 y p menor a 0,01. Ahí sí puedes entonces a trabajar el ejercicio como una distribución de Poisson. Originalmente era binomial, pero se están cumpliendo unas condiciones que me permiten trabajarlo como una distribución de Poisson. Ahora, ¿eso tiene que ser de manera taxativa de esa forma? Bueno, algunos autores dicen que bueno, si tú tienes un valor de probabilidad bastante pequeño, pero bastante pequeño, yo puedo utilizar la aproximación aunque el valor de n sea tan pequeña como 10. Sin embargo, para los efectos de nosotros, para no dejar en el aire o al criterio de cada quien si se aplica o no, vamos a seguir uno solo. ¿Y cuál es? Bueno, vamos a seguir este. N mayor o igual que 100 y P menor a 0,01. A no ser que el propio enunciado del ejercicio les diga, utilice la aproximación. O sea, ya los esté forzando a eso. Si no lo dice, tienen que cumplirse estas dos condiciones. ¿Ok? ¿Se entiende? Profesor, ¿y qué se quiere decir cuando dice se puede hacer una aproximación satisfactoria? Una aproximación satisfactoria significa que el valor de las probabilidades que vas a obtener a través del método de la Poisson se van a acercar muchísimo a lo que sería el valor que tú obtendrías usando una distribución binomial.
Eso es lo que significa una aproximación satisfactoria. Es decir, si la distribución binomial te da el valor de probabilidad 0,1980, con la distribución de Poisson puede que te dé 0,1990. ¿Ok? Están muy, muy cercanos. La diferencia ya está en el tercer decimal. Están muy cercanos. Es una aproximación satisfactoria. La ventaja está en que no tienes que desarrollar una expresión con números combinatorios. Eso es todo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Y es en el método de utilizar las dos al mismo tiempo si se descubre que es un enunciado binomial. Si es binomial y esto se cumple. Ahora, puede ser porque creo, no estoy muy seguro, creo que en la guía de ejercicio, en algún momento, me parece que había un ejercicio, un enunciado, donde les decían, resuelve el ejercicio por binomial y resuelve el ejercicio utilizando la aproximación, la distribución de Poisson. A pesar de que no se cumplían, creo yo, no estoy muy seguro, ¿ok? Estas dos condiciones que están acá, el enunciado ya te está diciendo aproxima de todas formas, ¿ok? Y van a ver que la diferencia en los valores de probabilidad obtenidos no son grandes. Eso equivale a decir una aproximación que es satisfactoria, ¿ok? ¿Bien? Ok, profe, ¿Sí? gracias. Ok. Bueno, entonces, aquí recomendación para que vean cómo utilizar la distribución de Poisson. Hay ejercicios resueltos. No sé si ya han visto alguno de lo que ya he recomendado. Ahí tienen un montón de ejercicios. Bueno, vamos a ver un ejemplo aquí. Dice, según la Oficina Nacional de Estadísticas Vitales, el Departamento de Salud, Educación y Vida, no sé, Wi-Fi, ¿qué significa? Del Departamento de los Estados Unidos, el promedio de ahogados en accidentes por año es de 3 de cada 100.000 personas. Hallar la probabilidad de que en una ciudad cuya población es de 200.000 personas ocurra ningún ahogado por año, 2 ahogados por año, 6 ahogados por año, 8 ahogados por año, entre 4 y 8 ahogados por año. Ok, entonces, ¿qué estoy buscando yo? ¿Cuál sería mi éxito bajo el contexto de este ejercicio? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué estoy midiendo? Profe, como dice unidad de tiempo, es Poisson. Ajá, pero ¿cuál sería mi variable? ¿Qué es lo que estoy midiendo allí? ¿Qué es lo que me interesa a mí ver? ¿Cuál sería mi éxito? La probabilidad de que 3 personas tengan un accidente, pues, entre 200.000. O sea, es muy baja la probabilidad. Entonces ahí sí creo que aplica lo que usted está explicando, porque 3 personas de 200.000 es muy bajo el porcentaje. No, ya, pero primero, vamos por partes. Aquí, ¿qué es lo que estoy midiendo yo? ¿Cuál es el accidente? El accidente es que la persona se ahogue. ¿Ok? Lo que yo estoy buscando es que la persona se ahogue. Eso en ningún caso es un evento positivo, un evento favorable para nadie. Pero es mi éxito para los efectos del enunciado, porque aquí estoy buscando, me están pidiendo que ninguno se haya ahogado por año, que hayan 2 ahogados, 6 ahogados, 8 ahogados. Entonces, este tipo de ejercicio lo coloco adrede para que tengan claro que cuando buscamos el éxito no tengamos que relacionarlo con algo benigno. Ganarse la lotería, qué bueno, no. En este ejercicio es que la persona se ahogue. Ese es el éxito. ¿Queda claro esa primera parte? Ahorita lo que estoy buscando es personas que se estén ahogando. Ok. Ahora bien, de acuerdo al contexto, me están diciendo cantidad de personas que se ahogan por año.
Entonces allí estamos tomando en cuenta una distribución de Poisson, que es la probabilidad de ocurrencia de un suceso por unidad de tiempo, por unidad de área, por unidad de volumen, ¿ok? En este caso es cantidad de ahogados por año. ¿Vamos bien? Entonces correspondería a una distribución de Poisson, porque el hecho de que se ahogue Luis no significa que María también vaya a ahogarse. Los eventos allí serían independientes. Ahora fíjense, lo que quiero que tomen en cuenta. Me hablan en función de quién, de el promedio. El promedio de ahogados en accidentes por año es de 3 de cada 100.000 personas. Este promedio correspondería entonces a un lambda de la distribución. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí o no? Sí, profesor, ¿lo puede volver a repetir? Disculpe. Ok. Repetimos, de acuerdo al contexto del enunciado, estamos viendo que el evento que estamos midiendo es la cantidad de ahogados por año. Correspondería entonces a una distribución de Poisson, que habíamos definido como aquella distribución en la cual estamos midiendo la posibilidad de ocurrencia de un suceso, un evento, por unidad de tiempo, por unidad de área, por unidad de volumen, por unidad de distancia, ¿ok? En este caso serían los ahogados debido a accidentes por año. Bien, ahora fíjense, me hablan aquí de el promedio. Eso es importantísimo, ¿por qué? Porque habíamos visto que la función de probabilidad de la distribución de Poisson utiliza a lambda. Lambda es el promedio de la distribución, ¿ok? Entonces aquí me están hablando ya de el promedio. Pero ustedes tienen que estar muy pendientes de una cosa, porque aquí es donde vienen las conchas de mango. El enunciado dice, el promedio de ahogado en accidentes por año es 3 de cada 100.000 personas. Excelente. Pero ahora me piden hallar la probabilidad de que en una ciudad cuya población es de 200.000, la cantidad de personas cambió, ¿cierto? Entonces, aquí hay que hacer una regla de 3. ¿Y ese 3 no se convierte en la mitad, profe? La mitad no, en el doble. ¿En el doble? Claro, sí, claro. Si son 3 personas por cada 100.000, entonces ¿cuántas personas van a ser en 200.000? Sí, sería 6 entonces. Exacto. Entonces allí, en ese tipo de detalle, es el que ustedes tienen que tener mucho cuidado. Porque en un ejercicio yo puedo decirles también, el promedio de accidentes de automóviles es de 5 por cada kilómetro. Hallar la probabilidad de que una ciudad cuya población tiene 200.000 personas, los accidentes ocurran por cada 100 metros. Entonces, me están dando en kilómetros y me están preguntando en función de metros. Por lo tanto, las unidades yo tengo que llevar y cambiarlas para tomar en cuenta cuál sería el verdadero valor de lambda para los ejercicios. ¿Ok? A eso es lo que quiero llegar, que tienen que estar muy pendientes porque son conchas de mango que se les van a presentar a ustedes en los ejercicios. ¿Ok? Entonces, tomando en consideración lo que hemos visto previamente, lo primero que tenemos que definir aquí, en este caso, sería la variable aleatoria. ¿La variable aleatoria qué sería? La cantidad de personas ahogadas en accidentes por año. ¿Ok? 6. Hasta ahora, sí, pero como variable. Cantidad de personas ahogadas en accidentes por año. Este sería el contexto. Acuérdense que aquí, ¿cómo habíamos definido la variable aleatoria? Cantidad de éxitos. ¿Pero qué era mi éxito? Que la persona se ahogara debido a un accidente. Ese era el éxito. Entonces, cantidad de ahogados por accidente en... ¿Cuál es la unidad con la cual estamos midiendo? En este caso de tiempo, por año.
también les pude haber preguntado, bueno, ¿cuál sería la probabilidad? Y midiendo ahora, en lugar de decir por año, por semestre. Entonces cambia la unidad de tiempo, me tiene que cambiar el valor de lambda también. Entonces ahí es donde están los detalles que tienen que estar ustedes muy pendientes. ¿Queda claro lo que sería la variable aleatoria? Cantidad de éxito, pero mi éxito es personas ahogadas. ¿Cómo lo sé? Bueno, por lo que me están preguntando. 2 ahogados por año, ningún ahogado por año, 8 ahogados por año. Lo que yo estoy midiendo es la cantidad de personas que se ahogan por año. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? Vamos bien. Entonces, lo segundo que yo tengo que tomar en cuenta sería el valor de lambda. Entonces, usualmente uno puede hacer una regla de 3. Si son 3 personas ahogadas de cada 100.000, entonces, ¿cuál será el promedio de ahogado en 200.000? Al hacer la regla de 3, entonces le quedarían de 6 personas ahogadas al año por cada 200.000 personas, que es lo que nos interesa medir acá. Si aquí me hubiesen dicho, hallar la probabilidad que una ciudad cuya población es de 100.000, este 100 se mantiene, bueno, lambda vale 3. Pero como me cambiaron el tamaño de la población, entonces tengo que cambiar este valor de lambda. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? Ninguna. Profe, en el caso de la unidad de tiempo se mide como lo dice el enunciado del ejercicio, ¿verdad? Por lo menos si tú lo pones en meses, no es que yo voy a poner 186 meses, 180 días, no, ¿verdad que no? Es que depende de lo que estés midiendo. Si a ti te interesa llevarlo, estás expresando el promedio en función de meses, entonces, y aquí te hablan de años, tendrías que llevar o esto a meses o el promedio de meses llévalo a años, pero tienes que tener la misma unidad. ¿Ok? Yo te puedo pedir aquí por semestre, por trimestre, por semana, y el lambda te lo estoy dando por año, entonces tienes que hacer los respectivos cambios que están allí. Si son 6 ahogados por año, entonces ¿cuántos ahogados serán por cada 6 meses? Si son 6 ahogados por año, entonces ¿cuál será lambda tomando en cuenta por semana? Pero en un año hay 52 semanas. Así es como lo vas a hacer. ¿Ok? Tendrías que trabajar y llevar todo a una misma unidad. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, probabilidades, ningún ahogado. Ningún ahogado es que X valga 0. Y ahí, ¿cómo quedaría la expresión? La formulita es E a la menos lambda por lambda a la X entre X factorial. Esa es nuestra fórmula. E a la menos lambda por lambda a la X entre X factorial. Ok. Entonces, ¿cuánto vale lambda? Lambda ya vimos que vale 6. ¿Cuánto vale esta X pequeña que está aquí? Que voy a sustituir, es este 0 que está acá. Ningún ahogado. Entonces lo que hacemos es sustituir E a la menos 6 por 6 a la 0 entre 0 factorial. Y eso da aproximadamente 0,0025. Entonces, ustedes pueden hacerlo obviamente con calculadora o lo hacen aquí en Excel. Aquí ponemos igual, nos buscamos aquí. Dentro de las funciones en estadística, tenemos que buscarla por Poisson. Aquí está, ¿la ven? Poisson.dist. Aceptamos. Entonces me piden cuánto es el valor de la X. X vale 0. ¿Cuánto era la media? De 6. Aquí acumulado, no estamos acumulando. Queremos únicamente el valor como tal de la probabilidad. Entonces colocamos aquí falso. Y listo. Entonces 0,00247 y así se van. ¿Ok?
Fíjense que aquí redondeo en el cuarto decimal, 0,00247, decía aquí Excel. Pero bueno, redondeé, tomando en cuenta para hasta un quinto decimal, ¿ok? Profe, perdón, ¿qué está calculando usted ahí con esa fórmula? Y disculpe. Estamos calculando la probabilidad de que no haya ningún ahogado por año. Ningún ahogado es que X valga 0. Ok, por eso preguntaba el valor de 0. Sí. Profe, 0 es porque es ninguno. Y en el enunciado, o sea, usted también da esos enunciados, ¿verdad que sí? Por ejemplo, 2 ahogados por año, eso también lo da usted. Claro. Ah, ok. ¿Se entiende cómo usar con Excel? Vamos a ver el otro. 2 ahogados por año. 2 ahogados por año. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Agarramos, ponemos nuestra distribución de Poisson. X vale 2 ahogados por año. La media dijimos que era 6. Como queremos únicamente para el valor de 2, aquí le ponemos falso. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos con la binomial? Hacíamos lo mismo. Cuando queríamos ver únicamente para el valor de X que estamos midiendo, en este caso 2, aquí en el acumulado colocábamos falso. Si queríamos ver más valores, cuando decían hasta 3, menor o igual a 3, como máximo 3, ahí entonces hubiésemos colocado verdadero. ¿Se acuerdan, no? Eso lo vimos el martes. Bueno, aquí pasa lo mismo. Como quiero únicamente para el valor de X igual a 2, en acumulado le coloco falso. Le voy a aceptar y ya. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que tienen que ustedes estar pendientes, bueno, 0,0446. Aquí es 0,04466175. ¿Qué ocurrió? Que estoy redondeando con 4 decimales. Cuando yo redondeo aquí con 4 decimales, este 7 convierte a este 1 en un 2. Pero este 6 no sigue, pues, porque el quinto decimal es un 2. Entonces me quedo aquí con un 6. A diferencia de este, que sí tenía en este caso del 9, convertía este 7 en 8 y este 8 convertía este 4 en un 5 porque quería trabajar con 4 decimales nada más. Entonces, mosca con eso cuando vean las respuestas. Aquí se redondeó con 4 decimales, aquí se redondeó con 4 decimales. Profe, en caso de que el enunciado dijera 2 o menos, sería entonces en la fórmula verdadero, ¿verdad? Es correcto. Si ese dicho 2 o menos, entonces en la fórmula colocamos verdadero. ¿Por qué? Porque íbamos a tener esto. 2 o menos, ¿qué significa? ¿Cómo se escribe? Probabilidad de que X sea menor o igual a 2. Eso es 2 o menos. ¿Y esto sería igual a quién? A la probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2. Esto es 2 o menos. Entonces aquí tengo que hacer para X igual 0, para X igual a 1, para X igual a 2, aplicar esta fórmula, ¿no? Aplicar esta fórmula y luego ¿qué hacemos? Sumarlo. Bueno, con Excel me ahorro ese trabajo. Aquí le coloco verdadero en lugar de falso. Tengo verdadero y ya me da la respuesta de una vez. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿Se entiende o no se entiende? Profesor, y hay una diferencia, por ejemplo, en el caso de 2 o menos, que cuando la barra está abajo, así está la 2 o menos, y está juntito y uno abajo, pero parece una línea horizontal. Ese hay una diferencia, profesor, porque hay unas veces que lo veo así y otras veces la línea horizontal. ¿Así? Ajá. Es lo mismo, es la misma cosa. Ah, ok. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende el procedimiento? Aquí, si me dicen 6 ahogados por año, ¿qué debo hacer entonces?
Ponemos Poisson, 6 y ahogado. Entonces X vale 6. La media vale a 6. ¿Y acumulado qué ponemos? ¿Verdadero o falso? Falso, profesor. Falso, exactamente. Falso porque estamos buscando el valor solo de X igual a 6. Ok. 8 ahogados por año va a ser lo mismo, ¿cierto? Ponemos nuestra distribución de Poisson. X igual a 8. La media que valía 6. Y esto aquí falso porque solamente queremos para X igual a 8. Ahora, entre 4 y 8, ¿cómo se escribe eso? Entre 4 y 8, ¿cómo se escribiría? Ajá, dígame, ¿cómo escribo entre 4 y 8? Yo recuerdo cómo hacerlo en Excel, que lo hace de 8 a 0 y después lo hace otra vez de 4 para sacar la diferencia. Sí, pero aquí, ¿cómo se escribe en esto? Está excelente, la idea es que te acuerdes en Excel, pero aquí, ¿cómo se escribe? Entre 4 y 8. 4 mayor o igual a 5. 4. Y X, ¿y aquí? Entre 4 y 8, ¿sí o no? Pero, Ajá. ¿Pero qué? ¿Qué ocurre, Víctor? Dime. mayor o igual, hay 4, ¿no? X mayor o igual a 4 y X menor o igual a 8. Menor o igual a 8. Mayor, ok. Ajá. X mayor o igual que 4. Y X menor o igual a 8. Menor o igual a 8. Eso es entre 8 y 4. ¿Ok? Esto equivale a buscar a quién. Probabilidad de que X sea igual a quién. A 4. Ajá. A 5. A 5. Y así sucesivamente para llegar a 8. Exactamente. ¿Hasta dónde? Hasta el 8, ¿no? Hasta el 8. 5, 6, 7 y 8. Entonces, imagínense hacer esto con la fórmula. Habría que aplicar la fórmula con X igual 4, la fórmula con X igual 5, la fórmula con X igual 6, la fórmula con X igual 7 y la fórmula con X igual 8. Y después sumar todo eso. Obviamente va a llevar mucho trabajo, ¿cierto? La otra forma sería buscar a quién. El acumulado hasta 8. El acumulado hasta 8, ¿quién me da? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí o no? Y luego, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué operación vamos a hacer? Una resta, ¿verdad? ¿Y quién vamos a restar? ¿El acumulado hasta dónde? Hasta 0, profe, ¿no? Ajá, este va desde 0 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El acumulado hasta 8 sería todo esto. ¿Sí o no? Pero yo quiero es entre 8 y 4. Yo lo que quiero es esto. Hay que hacer lo mismo que hicimos con la binomial, o sea, sacar la cuenta hasta 0 y después de 4 hasta 0 y restar uno con otro. Ajá, pero no de 4. ¿A quién voy a restar? Al 3. Al 3, porque el 4 hacerlo 2 veces. Está incluyéndose. Ahora, si hubiese sido 4 menor que X, menor o igual que 8, ahí sí resto el 4. Pero como es así,
lo estoy incluyendo. Si yo lo restara, lo estoy dando por fuera. Entonces sería el acumulado hasta 3. ¿Lo entienden? ¿Queda claro por qué restamos el acumulado hasta 3 y no el acumulado hasta 4? Porque yo el 4 lo estoy tomando en cuenta. X mayor o igual. Profe, pero en el caso cuando usted lo hace en el Excel, se pregunto. Ajá. Coloca la fórmula, ¿verdad? Coloca el 8. Sí. Y lo hace en verdadero, que lo hace hasta el 0, ¿cierto? Es correcto. Posterior a eso lo hace igual, pero con el 3. Porque no puede poner el 4 2 veces. Exacto. Entonces, y esas dos las resta, ¿no? Exacto. Era igual que con la binomial, usted lo explicó. Exacto, es la misma cosa que con la binomial, exactamente. La Poisson, entonces, X igual a 8, la media que era 6, acumulado verdadero. Vamos a aceptar. Y luego, la Poisson, X igual a 3, porque el 4, si coloco el 4, estaría quitándolo después. Y la torta, porque el 4 está incluido, menor o igual. Por eso el acumulado se resta con el 3. Repito, si aquí hubiese dicho X estrictamente mayor a 4, entonces aquí sí lo resto, porque no lo estoy incluyendo. Pero como aquí dice mayor o igual, lo tengo que incluir. Entonces, ¿a quién tengo que quitar? Desde el 3 hacia abajo. Entonces aquí la media era 6 y verdadero. Y luego la respuesta sería este menos este. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muchachos, ¿se entiende del por qué esa operación de esa forma? Este es un camino un poco más corto. ¿Cuál sería un camino largo? Un camino largo sería utilizar la misma expresión que hemos hecho con con X0, con X2, con X6, con X8, ¿ok? Hacerlo tomando en cuenta para 4, para 5, para 6, para 7 y para 8 y luego sumarlas. Pero así van a trabajar mucho más. Mientras que de esta forma es directo a través del acumulado. Por eso tiene aquí la F en mayúscula para indicar la frecuencia acumulada. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? ¿Queda claro eso, lo que acabo de hacer? No hay dudas entonces. Bueno, aquí era mediante las tablas, pero que eso nosotros, obvio, gracias a Dios, no las vamos a ver, no las vamos a trabajar. Esto era muy limitativo. Teníamos que calcular para los posibles valores de X, tomar